Gabriel está como- Ahora sí. Me gusta comenzar con la definición de educación porque hay una idea que tenemos que reemplazar. Cuando estamos educando en casa, muchas veces asociamos el término de educación a actividades dentro del hogar. Creemos que estamos educando en casa cuando compramos un currículum determinado, cuando planificamos dentro del día unas horas y apartamos una hora de estudio específico de alguna asignatura, de algún conocimiento, y pensamos que eso ya define correctamente educación. Y para eso tenemos que reemplazar ideas de cómo nosotros hemos sido formados y qué es lo que dice Dios, qué es lo que Dios plantea frente a la educación. Primero, solamente deseo que anoten si es verdadero o falso, nada más. Después vamos a ir conversando esto. La educación escolar no incluye la transmisión de valores éticos y morales. ¿Verdadero o falso? Falso. La escolarización y la educación posee valores. De hecho, uno de los objetivos principales es transmitirlos. En el caso de la escolarización, por medio de los objetivos fundamentales transversales que se encuentran en todas las asignaturas. La escolarización no tiene ningún impacto en Dame la más, formación de los ciudadanos comprometidos con ya el más bien que lo que común. llevas. Nuevamente, falso, porque lo que hace el currículum es definir estos términos, que es bien común. Generalmente se asocia todo esto al Estado. La educación escolar no promueve el pensamiento crítico ni la resolución de problemas. Falso. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque todo pensamiento crítico posee una base epistémica, una fuente del conocimiento, y esa base es la incuestionable y a través de ella comienzo a cuestionar todas las ideas. Si una persona está en una escuela, lo que se le enseña es poner una base generalmente humanista, y toda base que se opone, toda idea que se opone a esa base humanista será cuestionada. Entonces, cuando alguien está en una escuela y se le enseña a ser relativista, no es que no va a criticar. A ese niño se le va a Ya, enseñar Palamilo. a criticar a toda idea que se oponga al relativismo. ¿Me estoy explicando? Entonces, tenemos que entender lo siguiente, queridos. La escuela no es neutral. Si tú estás decidiendo educar en casa, mantente firme, porque van a pasar tormentas, pero esas tormentas vale la pena pasarlas y atravesarlas, porque vamos a ser fieles a lo que Dios nos llamó. La socialización en el entorno escolar es fundamentalmente negativa para el desarrollo personal. Desde el punto de vista cristiano, sí. ¿Por qué? Porque pasas gran parte del día, de las 8 a las 4 de la tarde en el caso de Chile, en algunos 5 de la tarde, donde se junta un grupo de personas simples, necias, de lunes a viernes, de 12 a 14 años. Afectará juntarse con personas simples, necias, que se burlan, que son escarnecedoras en algunos casos. Sin duda, tiene impacto. Conversaciones necias tienen impacto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo de hoy? Tiene mucho que ver, porque es necesario que definamos correctamente educación. Voy a repetirlo. No importa el currículum que selecciones, si no tienes una correcta concepción de educación, vas a tener efectos negativos en tu hogar también. No importa las actividades. ¿Por qué? Porque la base tiene que ser la correcta. Los fundamentos tienen que ser correctos. Entonces, nuestro hijo es, es creado por Dios, es un ser religioso por naturaleza, es una criatura dependiente, sobre todo cuando son más pequeños, y es un ser único. Y Dios lo ha creado, lo ha diseñado con facultades que deben ser desarrolladas, pero estas facultades han sido afectadas por el pecado.
Es cierto, nuestro hijo es un ser racional, va a relacionarse con otras personas, va a ser responsable de sus decisiones en un futuro porque puede escoger y como puede escoger puede ser llamado a cuenta, puede ser corregido. Dios le ha dado una conciencia moral, pero todo esto ha sido afectado por el pecado, esta unión. Todas estas áreas, el área social, el área emocional, espiritual, física, racional, ha sido afectada por el pecado. Entonces, frente a esto, entendiendo que nuestro hijo tiene un valor porque ha sido creado por Dios, no es un, eh, no es cuestionado el valor que tienen nuestros hijos, porque es una creación de Dios. Es cierto que pueden llegar a ser acciones de un bien relativo, pero eso no niega los efectos destructivos del pecado en ellos. Entonces, entendiendo que nuestro hijo es pecador, todos estos textos están en el libro de Proverbios. ¿Cómo podemos saber si nuestro hijo es pecador y no solamente pecador, eh, sino que es una persona que, tal como dice la palabra, está asociada a la simpleza, está asociada a la necedad, su conducta? Fíjate cómo lo describe el libro de Proverbios. Este es para sus hijos, ¿ya? No debiese ser para nosotros, sí para nuestros hijos, ¿ok? ¿Y qué es lo que dice? Dice, desprecia la sabiduría y la enseñanza, aborrece el entendimiento, es tristeza de su madre, se divierte pero haciendo la maldad. Su opinión siempre es la correcta y no acepta un no por respuesta, no acepta consejos. Es rápido para enojarse, no le gusta apartarse del mal, es engañoso, es insolente y confiado, menosprecia el consejo del padre, menosprecia a su madre cuando su madre le da un consejo, cuando le habla, cuando le hace una corrección. En algunos casos ni siquiera la miran, ni siquiera le responden frente a preguntas. Eso es menospreciarla. No entiende la sabiduría. Fíjate. Era un enfoque mundano, es pesadumbre de sus padres, hiera a sus padres con palabras, con gestos, con miradas, con acciones. Su opinión es la única que cuenta. Provoca peleas, contiendas continuamente con sus palabras. Es polémico, es despilfarrador. Repite una y otra vez su necedad. Confía en su propio corazón. No puede resolver conflictos y da rienda suelta a su ira. Si nosotros hacemos el test, querido, ¿cómo resultaría ese test? ¿Estaría más asociada a la sabiduría o a la necedad? Tremendo, tremendo cómo la Biblia describe las acciones necias. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que la necedad está ligada al corazón del muchacho. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Nuestros hijos van a tener una tendencia natural de ir hacia la necedad. Y nosotros como padres tenemos que saberlo. No solamente va a existir una relación de cónyuges pecadores, sino que se van a unir a esta unión de cónyuges pecadores, se van a unir pequeños pecadores, necios, simples. Entonces, frente a esto, Dios nos ha delegado una gran tarea. ¿Y cuál es la gran tarea que nos ha delegado Dios? Ser personas que ejercen la autoridad bíblicamente para corregir e instruir en el temor del Señor a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan que nosotros vivamos el rol que Dios nos dio día a día. Por eso les digo, no importa el currículum que tengas, si tú no eres una autoridad bíblica, vas a tener un caos en tu hogar. No importa el currículum, no importa las actividades, que te demoraste una semana en planificarlas. Si no vives el rol bíblico, habrá un caos en tu hogar.
Esta declaración está en el libro de Louis Prolo, Corazón de Enojo, donde describen a través de acciones los mismos textos de necedad que vimos en Proverbios. Por ejemplo, ¿cómo podemos reconocer un hijo necio? Interrumpe, aun cuando conversan adultos, si tú le dices que espere, sigue interrumpiendo hasta conseguir lo que quiere. Papá, papá, mamá, mamá, insiste, 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 hasta que lo logra. Usa la manipulación o la rebelión para conseguir lo que quieren. O se ponen a llorar, o o se ponen rebeldes, algunos lanzan con fuerza las puertas, miradas amenazantes, hasta conseguir lo que quieren. Otros deciden los horarios familiares. Todo gira en torno al niño. Tener prioridad por sobre el cónyuge. Es más importante la opinión de tu hijo, incluso de tu cónyuge. Tienen derecho, igualdad de voto en el hogar a las decisiones que debiese tomar el matrimonio, ya que el matrimonio tiene una responsabilidad adicional ante Dios y tus hijos son simples y necios. Demandar atención y tiempo excesivo de parte de los padres en detrimento de otras responsabilidades bíblicas. Y acá tengo que hacer una aclaración. Entiendo que puede ser que algunos padres están viviendo algunos procesos de salud difíciles con sus hijos y es entendible que van a requerir mayor atención. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Y a pesar de eso, todo gira en torno a tu hijo. Y no solo eso, sino que ya ni siquiera cumples los deberes que Dios te dio por cumplir los deseos de tu hijo. ¿Cuántos padres, a pesar de que sus hijos son grandes, sus hijos duermen todas las noches en su cama en detrimento de la responsabilidad y privilegio que Dios ha dado de cumplir, cierto, el deber conyugal? ¿Cuántas veces padres dejan de servir a sus cónyuges, servir a otros, congregación local, solo por girar su vida en torno a su hijo? Escapar de su conducta pecaminosa y irresponsable. Cuando nuestros hijos pecan, no tienen ninguna corrección, pueden hacerlo, te miran, dice aquí, nada ha pasado. Hablar a sus padres como iguales, quitando la honra, ser la influencia dominante en el hogar, lo que hace, dice tu hijo se hace. Y por último, ser entretenidos y consentidos en vez de disciplinados cuando están de mal humor. O sea, si tu hijo peca, para que no haga un escándalo, le das un chocolate. Ya, tranquilo, 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 y te voy a dar lo que tú quieras, te paso el celular. Cuando tu hijo lo que necesitaba era ser corregido. Entonces, entendiendo esto, queridos padres, nosotros podemos provocar, incitar a que crezca sin límites la necedad, y la necedad está ligada a la ira. Entonces, cuando nosotros no cumplimos nuestro rol de autoridad, estamos impulsando a nuestros hijos hacia la necedad y hacia el enojo. ¿Qué tenemos que entender, padres? Que Dios nos puso como autoridad. Toda autoridad ha sido de parte de Dios. Y Dios, fíjate, entendiendo la necesidad de nuestro hijo de corrección, de instrucción, de enseñanza, de repetición, de límites. Dios, ¿cuál fue el mandato que les dio a nuestros hijos? Hijos, obedezcan a vuestros padres porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Entonces, es justo que nuestros hijos nos obedezcan. Ahora hay que entender algo, no estamos hablando de una tiranía, estamos hablando de que obedezcan en el Señor. Comenzamos con padres temerosos del Señor, padres que aman a sus hijos,
padres que desean que sus hijos crezcan en el temor del Señor, padres que dan instrucciones justas, obedézcale, obedézcale. ¿Y qué quiere decir obedecer? Oír bajo como un subordinado, escuchar con atención, prestar atención y conformarse y obedecer el comando o la instrucción o esa autoridad. Entonces tú como padre debieses estar consciente que como hijo, él tiene que escucharte. Si le está hablando a un amigo y le está hablando sus padres, ¿quién tiene prioridad? Sus padres. No hay otro mandato de honrar como a los padres. Quiere decir que cuando tú hablas no es necesario gritar para que te escuche. No es necesario repetir 50 veces hasta que estás tan molesto, tan enojado que te acercas y en algunos casos descargas tu enojo y tu ira para que cumplan lo que tú le has indicado. Cuando nosotros entendemos que somos autoridad y entendemos que Dios nos dio esta responsabilidad de guiar a nuestros hijos, que nuestros hijos necesitan que seamos una autoridad, no podemos pasar desapercibidos la desobediencia de nuestros hijos. El que no nos escuchen, el que no les importe. ¿Saben que cuando nosotros no somos autoridad de nuestros hijos, no importa cuánto crezcas, no importa el consejo que le des, porque no lo va a escuchar, no va a prestar atención, no te va a ver como la persona que Dios puso para que guiara e instruyera su vida? ¿Me entienden que esto es tan importante? ¿Se dan cuenta que esto es mucho más importante que qué currículum voy a escoger? ¿Cuál va a ser la prueba que va a dar a fin de año? Estamos hablando del hogar, de la cultura del hogar, de cómo vamos a vivir día a día. Entonces, nuestro hijo tiene que escucharnos día a día. Ahora, ¿esto quiere decir que siempre va a ocurrir? No, porque van a pecar. Mis hijos pecan igual. Ahora, la pregunta que te hago, ¿tú pecas también? Y tienes un Padre Celestial perfecto y pecas igual, y le fallas igual. Y el Padre Celestial nos instruye y tú sigues pecando. Lo importante es ser fieles y ser conscientes de esto. No podemos pasar por alto la desobediencia, porque si nosotros no cumplimos nuestro rol de autoridad y la pasamos por alto, las consecuencias las va a vivir nuestros hijos. Muchas gracias por publicar. Corazón de enojo. Compren ese libro, por favor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios nos ha dado roles y nosotros somos embajadores, somos representantes dentro del hogar en el nombre de Cristo y tenemos que ser personas fieles que ejerzan ese rol. Fíjense, ¿qué es lo que nos pide? ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estamos conscientes que como padres dentro del hogar tenemos el rol de autoridad y tenemos que ser embajadores, administradores fieles de esta responsabilidad, que nuestros hijos se reconcilien con Dios para que un día tengan un encuentro con Dios y les sirvan? ¿Se dan cuenta qué tremenda responsabilidad tenemos? Por eso les digo, tú que estás educando en casa, ocúpate de estas cosas. Todo lo otro es importante. La prueba quedará, pero esto es fundamental. Sea un representante de Cristo. Y para eso tienes que ejercer la autoridad. Porque ¿cuál es nuestra meta? Ustedes como padres no provoquen a ir a vuestros hijos.
sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros debiésemos tener como meta lo siguiente. Nuestra meta, en primer lugar, es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso tenemos que hacerlo y vamos a definir todos los términos. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero antes de eso, tenemos que asegurarnos de no provocar a ir a nuestros hijos, porque cuando nosotros no ejercemos el rol de autoridad, puede ser que no nos damos cuenta, pero estamos impulsándolos, empujándolos al enojo, a la ira descontrolada, a la ira pecaminosa. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que nosotros es cierto que los vamos a criar, que van a haber reglas en nuestro hogar, que es necesaria instrucciones, corrección, una estructura, pero todo esto no es un fin en sí mismo. Nosotros necesitamos, para no impulsar a nuestros hijos al enojo y que crezca ese enojo, esa ira, esa rebelión en el corazón de ellos, tenemos que ejercer el rol de autoridad. A veces pensamos que para quitar este enojo pecaminoso de nuestros hijos es necesario consentirlos. Todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Todo lo contrario. Ahora, fíjate, esta autoridad que tenemos que cumplir, que ha sido delegada por Dios, tiene una base, no es autónoma, no es que yo hago lo que quiero. La base se encuentra en Dios. Dios define los límites correctos de la autoridad. ¿Esto qué quiere decir? Todos nuestros hijos tienen pecado, todos. Habrá algunos hijos que habrá que repetirle algo 1000 veces, habrá otro hijo que habrá que repetirle 10.000 veces, instruir 10.000 veces, otros 20.000 veces, pero en todos ellos hay pecado, en todos ellos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, hermano Elías? ¿Qué tenemos que saber? Que cuando nosotros somos una autoridad negligente, ojo, no perfecta, negligente, cuando nosotros no asumimos el costo de ser autoridad, el costo de poner límites, el costo de en privado y en público poner límites, enseñar, corregir. Esto es lo que ocurre. Miren, se amplifica el radio de maldad. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que la maldad que hay en nuestros hijos es provocada por nosotros, sino que lo que está en el corazón de nuestros hijos cada vez puede expresar y correr los límites de la maldad que hay en él. Por ejemplo, si tú dejas que tu hijo tenga miradas amenazantes y no tiene corrección, podemos pasar a palabras hirientes. Si no hay corrección, podemos pasar ya no a que te lance objetos, podemos pasar al daño físico, a una rebelión constante. Entonces, cuando nosotros no ejercemos esta responsabilidad, esto va a ir creciendo a medida que pasa el tiempo. El mayor problema de nuestros hijos no es la inmadurez. El mayor problema es que es muy inmaduro. Algún día va a aprender. ¡No! Es el pecado, es la maldad. Nuestro hijo necesita nacer de nuevo. Y mientras ocurre eso, tenemos que poner límites a la maldad. ¿Qué es lo que va a pasar cuando somos negligentes? Nuestros hijos van a despreciar la sabiduría. No es algo importante. ¿Por qué? Puedo obtener lo que quiero. Nadie me pone límites, nadie me corrige. Y tengo lo que quiero y lo que obtengo. ¿De qué importa la sabiduría? ¿Qué trae como consecuencia eso? Que van a minimizar el pecado. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, ¿qué van a pensar? No es importante que peque. Puedo tratar mal a mis padres, puedo despreciar a Dios, puedo despreciar su palabra,
puedo despreciar la oración. No es importante lo que yo hago. Pero ¿qué es lo terrible de esto? Que al mismo tiempo que minimizan el pecado, nuestros hijos van a minimizar la gracia de Dios. Porque si el pecado no es importante, ¿por qué va a ser importante la gracia? Ese regalo recibido por Dios. Entonces, queridos padres, nosotros cuando somos diligentes, no perfectos, porque no lo somos, pero diligentes, fieles en nuestro llamado, fieles, se va a reducir la expresión de maldad. Eso no quiere decir que vamos a quitar la maldad. No somos deterministas, no es que el ambiente determina, pero sí, si tú pones límites a las miradas pecaminosas, a las palabras pecaminosas, a las acciones pecaminosas, no va a avanzar la expresión de esa maldad. Pero recuerda, la maldad está ahí y necesita ser transformado tu hijo, nacer de nuevo, para que ocurra ese cambio. Lo que nosotros estamos haciendo es ser fieles en ser una autoridad que limita la expresión de esa maldad. Por último, van a conocer que existe la sabiduría porque tú les enseñas la palabra, tú les enseñas, hijo, este es el camino correcto. Cuando tú sigues y desprecias la sabiduría, esto dice la Biblia que va a ocurrir, esto dice Dios. Tu vida se va a destruir. Pero ¿quién le enseña eso? Tú tienes que enseñarle cuando eres diligente. Por último, reconocen el daño del pecado porque tú les enseñas, hijo, si tú pecas, te separa de Dios. La consecuencia es la muerte. Y no solamente eso, la vida acá vas a tener consecuencias por tu maldad. Y tú le enseñas cuáles son las consecuencias de la mentira, del engaño, del enojo. Y cuando entiendan el valor del pecado, no solamente es para destruirlos, sino que para mostrarle el Evangelio. Pero existe gracia por medio de Cristo. Cuando tu hijo esté en el piso, entendiendo el peso del pecado, no es para ponerle el pie encima, sino que para que veas la cruz. Pero en Cristo podemos tener gracia. ¿Se dan cuenta qué importante es que seamos diligentes, que seamos autoridad, que no dejemos que nuestro hijo haga lo que quieran, que sigan expresando su maldad sin límites? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender, queridos padres? Que si asumimos nuestro rol de autoridad, nuestros hijos van a poder cumplir el mandato de obediencia, porque Dios lo pide. Y si nuestros hijos obedecen, algún día nos podrán honrar. Porque es cierto que nuestros hijos pueden obedecer sin honrarnos. Pueden obedecer porque tienen que hacerlo solamente. Pero si tú no ejerces la autoridad, no va a haber obediencia. Si tú no eres autoridad y tienes que gritar para que obedezcan, no estás siendo autoridad. Si la única herramienta que tienes es la cuchara de palo y no hay otra herramienta, no estás siendo autoridad. Si tienes que repetir 500 veces hasta perder los estribos para que obedezcan tus hijos, no estás siendo autoridad. Recuerda, oír con atención, oír como un subordinado, tengo que respetar a mis padres. Sin autoridad no va a haber obediencia. Y sin obediencia no hay honra. Entonces, si tú no eres autoridad, no te van a obedecer y menos te van a honrar. Si tus hijos no te obedecen ahora en instrucciones pequeñas, ¿qué te hace pensar que te van a escuchar en las grandes decisiones que tengan que tomar en su vida? Tienes que ser una autoridad. ¿Y cómo puedo ser autoridad? Y esto es muy importante que lo entendamos, queridos padres. A medida, siempre tienes que ser ejemplo. Siempre. Pero cuando tus hijos son grandes y tienen mayor discernimiento, sin ejemplo, no vas a poder ejercer el rol de autoridad.
solamente vas a tener un enfrentamiento constante, constante con tus hijos. Porque debes ser capaz de influir en su corazón. ¿Cómo influyo? Siendo autoridad. Y esto lo vamos a ver. ¿Cómo podemos ser autoridad? Entonces, en nuestro hogar tiene que haber una cultura de honra. Todo esto basado en el temor de Dios. Una cultura de sabiduría. Que busquen la sabiduría constantemente, todo el día, no solo en una actividad. Y una cultura de amor. Eso debiese ser nuestro hogar. Entonces, ¿qué quiere decir esto con padres no hagan enojar a sus hijos? Fíjense, cuando no somos autoridad, estamos impulsando a nuestros hijos al enojo y a la ira. Segundo, cuando nosotros no educamos a nuestros hijos según la disciplina e instrucción del Señor, estamos impulsando, provocándolos a la ira. ¿Qué quiere decir? Si nosotros decidimos formar a nuestros hijos con estándares que se oponen a la instrucción y disciplina del Señor, lo estamos impulsando a ira. Por eso muchas veces, cuando nuestros hijos estaban en la escuela pública o escuela humanista, veíamos que comenzaba tanto nuestro hijo a expresar el enojo, porque lo estábamos provocando, ¿no? Teníamos un estándar en la casa y otro estándar en la escuela. Estándares que se oponían. Tenemos que ser autoridad y el estándar con el cual formemos a nuestros hijos en el hogar o incluso si delegas parte de esa tarea, tiene que ser bajo el criterio de disciplina e instrucción del Señor. O si no, lo estás provocando a ira. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que existen dos expresiones de ira. Nuestro hijo se puede mostrar la ira de una forma explosiva, con gritos, con golpes, lanzando objetos, explosiva, o una implosiva. Nuestro hijo deja de hablar, deja de mirarnos, nosotros le hablamos y no nos responde. Esa es una manifestación de enojo también. Ambas, las que mencioné, son pecaminosas, ambas. Pero tenemos que saber que existen dos iras, la ira santa y la ira pecaminosa. ¿Sí? Entonces, dentro de la ira pecaminosa, vamos a ver una ira que es provocada por los padres y una que nace de su corazón. Entonces va a existir una diferencia, porque miren, está la ira justa, por ejemplo, la ira de Dios frente a la maldad, frente a la impiedad. Dios no se puede alegrar, no se puede gozar cuando alguien decide, una mujer o con su pareja deciden abortar a un ser que está por nacer. Dios no se puede alegrar o gozar cuando alguien está abusando de un hombre o de una mujer o un niño. Existe una ira que es justa, ¿ok? Está una ira que proviene de nosotros como padres, que puede ser justa, cuando nuestros hijos están ofendiendo a Dios. O sea, si tú estás leyendo la escritura y tu hijo no te escucha y toma el celular y empieza a poner música y le sube el volumen, no es un momento de gozarte, porque en ese caso tu hijo está ofendiendo al Señor. Tú puedes, de manera lícita y justa, enojarte. O una ira que proviene de la disciplina o amonestación de los criterios bíblicos. Si tú disciplinas a tu hijo correctamente con los estándares bíblicos y tu hijo se enoja, no hay problema con eso. Pero así como existe la ira justa, existe la ira injusta. ¿Y cuál es la ira injusta? Fíjate,
Cuando nuestro pecado intencionalmente los impulsa a pecar. O sea, si yo estoy enojado y molesto, imagínate que estás, y esto es un caso hipotético, ¿ya? Estás enojado con tu cónyuge y tu cónyuge te dice, mi amor, me pasa por favor la taza para tomar un té. ¿Y por qué no te paras tú? ¿Qué te crees? Si tú estás molesta con tu cónyuge y le respondes de esa forma, sabes que a él lo estás impulsando también a pecar, ¿sí? Y tú lo sabes, intencionalmente. Pero también nuestro pecado puede arrastrar a otros a pecar, aunque tú intencionalmente, incluso por desconocimiento, no lo sepas. Y está la ira injusta, la ira que proviene de su pecado. Entonces, para entender en el contexto de nuestros hijos, nosotros podemos arrastrarlos a pecar por nuestra conducta pecaminosa. ¿Ok? Está la ira que proviene de su pecado, porque no todo enojo es culpa de nosotros. ¿Sí? Lo que dice la Biblia es, padres, no provoquen a ira a sus hijos, a la ira pecaminosa. Pero eso no quiere decir que toda expresión de ira debe ser quitada. No quiere decir que si tu hijo, al ser corregido bíblicamente, ay, no, mejor voy a ceder y le voy a dar el gusto para que esté bien. No, no habla de consentimiento al pecado. Nos deja claro, nuestro pecado intencionalmente puede provocar a ir a nuestros hijos. Nuestro pecado puede arrastrar a enojarse a nuestros hijos, aunque no tengamos la intención. Y existe también la ira que proviene solo de su pecado y de su enojo, y esa ira debe ser corregida. ¿Cuál es el mandato que nos da entonces Efesios capítulo 6 verso 4? Ustedes no lo provoquen. Y el término que se ocupa acá es, fíjense, encolarizarse junto, enfurecerse, arder en ira, buscar una reacción de enojo en alguien, irritándolo o estimulándolo con palabras u obras. Entonces, ¿qué nos dice acá? Ustedes no estimulen el enojo de sus hijos con sus palabras, con sus acciones, no los arrastren, no se enojen juntos, no se encolaricen juntos, no lo hagan. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a resumir en 5 grandes grupos. Son 25, pero lo vamos a resumir solo en 5. Lo primero, tener un hogar impío. ¿Y por qué puse esto como en la primera? Porque lamentablemente en muchos hogares es solamente hogares de domingo. Entonces pretendemos no leer la escritura, no oramos junto con nuestros hijos. Durante todo el día se hablan temas que no son edificantes, temas necios, pero pretendemos que nuestros hijos sean sabios. Es ilógico. No podemos pretender que nuestros hijos tengan temor del Señor si en nuestro hogar, la base de nuestro hogar, es el temor del Señor. Puede ser que en algún hogar impío, Dios en su gracia rescate a alguien. Sí, ¿ok? Puede ocurrir. Lo que estamos hablando acá de nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es tener un hogar, no solamente que vaya un día a la semana en una congregación, pero tiene un buen currículum. No, es un hogar que se respire el temor del Señor desde la mañana hasta la tarde. Entonces, si tú no estás viviendo este criterio hoy en tu hogar, estás provocando a ir a tus hijos. Aunque tú dices, pero no tengo la intención, pero eso estás haciendo, porque estás hablando algo y estás viviendo otra cosa. Estás provocando, impulsando, estás arrastrando a tu hijo a la ira y todo lo que involucra la ira, rebelión, amargura. Lo segundo, tener un matrimonio
sin un estándar bíblico. ¿A qué me refiero con esto? Perdón, perdón, padres. En que nosotros, si tenemos un hogar donde un matrimonio básicamente vive en amargura, un matrimonio no sabe arreglar los conflictos, matrimonios que no dialogan, que no conversan, que no se están viviendo los roles bíblicos, estás impulsando a tus hijos al enojo. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con el Señor, es muy fácil que descuidemos también nuestro matrimonio. Y si el matrimonio no está como Dios lo desea, con ese estándar, va a tener una repercusión en nuestros hijos. Lo primero, un matrimonio que no vive en armonía. Lo segundo, un matrimonio sin estándar bíblico es un matrimonio centrado en el hijo. Proverbio 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Los padres deben establecer claramente en el hogar que es un hogar cristocéntrico y que la segunda relación más importante es la relación entre los padres. El amor más grande debe ser entre los cónyuges. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos día a día y ser explícitos en que nuestros hijos sepan que la relación que Dios describe como una carne es el matrimonio y que nosotros amamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos algún día se irán. Cuando nosotros no somos claros en esos estándares, un matrimonio dominado por la amargura, un matrimonio niñocéntrico, estamos provocando a ira a nuestros hijos. Estamos provocando a ira a nuestros hijos. Solo voy a mencionar esos dos por motivo de tiempo. Tercero, un ejemplo de vida pecaminosa e irascible. Dice Proverbio 22, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes el lazo para tu alma. Nuestros hijos regularmente se juntan con nosotros si educamos en casa. Nuestros hijos regularmente saben cómo resolver los conflictos cuando nos ven, cuando nos observan. Cuando nosotros tenemos un conflicto con nuestros hijos, ellos ven cómo resuelves tus conflictos. Si tu única respuesta frente a los conflictos en el hogar son gritos, cállense, váyanse de acá, no los quiero ver en todo el día, van a volver a la escuela. Bueno, si esa es tu respuesta, si ese es tu ejemplo, lamentablemente no esperes tener una buena cosecha. Como padres tenemos que saber que tenemos una responsabilidad adicional. ¿Por qué? Porque nosotros como padres podemos arrastrar a nuestros hijos a ira, sí, porque nuestro hijo recuerda, ya lo describió la Biblia, son simples, son necios, pero ocurre algo distinto. Cuando ellos nos arrastran a nosotros sí somos responsables, porque Dios nos pide algo muy distinto. La Biblia dice que el que tiene el espíritu es un espíritu de dominio propio. La Biblia dice que nosotros si vamos a ejercer la disciplina, tiene que ser con dominio propio. Con ira no obra la justicia de Dios. Cuarto, enseñanza y corrección pecaminosa. ¿Qué es lo que dice acá? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Padres, tardo para hablar, tardo para irarse y pronto para oír. Muchas veces los padres, el ejemplo que le damos a nuestros hijos es todo lo contrario, todo lo contrario. Tardo para oír, no queremos escucharlo, que se vayan. Pronto para hablar y da nuestro sermón con enojo, pronto para enojarnos. Y le damos ese ejemplo constantemente y pretendemos no arrastrar ira a nuestros hijos. Muchas de las consecuencias que tenemos cuando nuestros hijos crecen no es porque nuestros hijos cambiaron, es porque nuestros hijos están expresando años de siembra. Y es triste. Eso no quiere decir que nuestros hijos no van a ser responsables. Siempre son responsables de sus actos, porque aunque no tuvieran un buen ejemplo, son responsables ante Dios igual. Pero nosotros tenemos que asumir el rol correctamente, porque Dios nos dará y nos pedirá cuentas frente a esto. Por último, ¿cuándo arrastramos a ir a nuestros hijos? Cuando estamos descontentos con los hijos que Dios nos dio. ¿Y a qué me refiero con esto? Padres que constantemente comparan a sus hijos con otros. Padres que constantemente dicen, no, pero es que tu hermano lo hace mejor, o el hijo del hermano lo hace mejor. El hijo del hermano sí que tiene buen carácter. El hijo del hermano sí que aprende más rápido. El hijo del hermano sí que canta bien. El hijo del hermano sí que es inteligente. El hijo del hermano, ¿qué estamos haciendo ahí? Provocando a ira a nuestros hijos, provocando a ira a nuestros hijos. Entonces, un hogar impío, sin temor del Señor, sin Biblia, sin oración, un matrimonio sin un estándar bíblico, un ejemplo de vida pecaminosa e irascible, con doble discurso, una enseñanza y corrección con enojo, instrucción con enojo, palabras ofensivas, corrección, disciplina, corrección física con enojo, es pecado. Y por último, padres que constantemente están descontentos con sus hijos, no hay palabras de agradecimiento por los hijos que Dios te ha dado, no le has dicho nunca a tus hijos algún halago, palabras de aliento, sino que solamente crítica y comparaciones pecaminosas. Ahora, ¿qué nos queda entonces? Primero, comencemos a identificar cómo estamos provocando ir a nuestros hijos. Si ya lo identificamos, ok, de esta manera me estoy equivocando tal vez con tus palabras, con tus acciones, con tu mal ejemplo. ¿Ya lo identificaste? Confiesa a Dios tu pecado. Un corazón arrepentido Dios no desprecia, pero tienes que reconocer tu pecado y tu maldad. No puedes esperar hasta mañana, próxima semana, el próximo mes comienzo, el lunes empiezo, hoy. Hoy es el momento de confesar a Dios tu pecado. Tercero, pedirle perdón específicamente a tu hijo por el pecado que estás haciendo. Tal vez por años no has tenido una conducta piadosa en tu hogar. Tal vez no has tenido un matrimonio a la manera de Dios y tus hijos lo ven eso día a día. O has sido una persona dominada por el enojo, explosivo o implosivo, ambos son pecaminosos, pero te ha visto todo el tiempo con esa conducta. O tal vez los corriges con enojo constantemente y les gritas, los insultas, le dices palabras ofensivas, hirientes. Tú no sirves, cállate. ¿Por qué naciste? O tal vez constantemente estás comparando a tu hijo con otros de manera pecaminosa. Pídele perdón a tu hijo de manera específica, porque tú estás ofendiéndolo. Cuarto, desarrolla un plan para reemplazar
ese comportamiento pecaminoso. Si ya sabes que el problema son tus palabras, comienza a renovar el espíritu de tu mente, o comienza a llenar tu mente con la palabra de Dios, comienza a llenar tu mente con gratitud. Y por último, no provoques a ir a tus hijos, sino que provócalos, estimúlalos al amor y a las buenas obras. Ese es el llamado que tenemos. Queridos padres, muchas gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga